Queridos amigos, tenemos el enorme placer y para mí es un honor contar con la visita de querido amigo, colega, maestro, inspiración, como le ponía hoy día en una dedicatoria de un libro, de presentes y futuras generaciones, no solo de abogados, sino también de juristas. Me estoy refiriendo al maestro señor Guardia, quien, como reitero, me ha hecho el honor de visitarme por acá. Y quiero aprovechar para hacerle pequeñas preguntas sobre su formación. Y la primera, Arsenio, yendo al grano, es ¿quiénes han sido tus maestros? ¿No? Todos tenemos un referente, de pronto un profesor, un abogado con el que uno ha aprendido, ha crecido, y tú que eres un supermáster del derecho penal peruano, cuéntanos por favor quiénes han sido tus referentes en su momento. Carlos, en primer lugar, quiero decir con la mayor sinceridad que el honor es para mí. Comprendo la generosidad de tus palabras y tú sabes que los maestros del derecho y del derecho penal y procesal penal en el Perú han sido muy pocos. Yo no me considero un maestro. Yo creo que sí, en el Perú a veces tenemos la costumbre de sobrevalorar a las personas y cuando me dicen maestro, yo realmente trato de recordar qué cosa es un maestro, ¿no? Un hombre lleno de sabiduría, de entrega, ¿no? Que haya hecho una contribución. Y en eso yo te digo con la mayor sencillez, no es una demagogia de modestia. Creo que en el Perú son pocos los maestros, ¿cierto? Yo no soy un maestro, no tengo sabiduría, he trabajado bastante disciplinadamente y naturalmente que por el contrario, entre los abogados de esta generación, entre los abogados jóvenes, entre los penalistas, el más organizado, un referente de opinión valiente, sustentado, dogmática, eres tú. Y en consecuencia, primero quería aclarar eso. Eres muy generoso, eso es propio de tu formación, de tu amistad, que hace tiempo, que somos amigos. Te conocí muy joven cuando estábamos en la Universidad Católica, yo de profesor y tú eres un brillante alumno. Cuando me preguntas quiénes son los referentes, tengo que decirte pues que en San Marcos, en mi época de estudiante, tuve la suerte efectivamente de tener grandes maestros, ¿no? En realidad, León Barandiarán, que se decía que era el último sabio del derecho peruano, fue nuestro profesor. Mario Alzamora Valdés, Lanata, Jorge Eugenio Castañeda, Ricardo Nube, eran los tiempos en que el derecho se enseñaba de otra manera y las leyes se elaboraban de otra manera. Recuerdo que nuestros maestros del derecho civil especialmente nos preguntaban quiénes habían elaborado el código, cuáles eran las discusiones del diario de los debates, en qué se sustentaba la exposición de motivos. En ese momento el código del 36. Así es, lógico, y nosotros no sabíamos, claro, y teníamos que estudiar. Yo creo que el proceso de elaboración legislativa y actuación se ha ido deteriorando en nuestro país. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos procesalistas penales, realmente nos frustra cuando decimos ¿dónde está la exposición de motivos del Código Procesal Penal? No hay. ¿Dónde está el diario de los debates? No hay. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las discusiones, los fundamentos del Código Procesal? Prácticamente no existen. No existen. Y entonces creo que sí, uno de los maestros que ya no necesariamente en San Marcos, pero sí en la vida profesional y en la maestría de San Marcos, uno de los grandes referentes, él sí era un maestro, era el maestro Florencio Mixán. Un hombre de una integridad académica, moral, personal. Yo nunca supe qué era Florencio para mí, si era mi maestro, mi amigo, mi hermano, mi papá. Teníamos una compenetración muy especial, era un hombre honesto y por eso yo le dediqué mi libro. Entonces, pero también en términos modernos, contemporáneos, cuando yo veo las nuevas generaciones como tú y como otros penalistas y procesalistas, creo que sí, no todo es negativo.
Hay académicos, hay abogados como tú y como muchos abogados que efectivamente son una fuente de inspiración, ¿no? La tecnificación, las redes, ustedes tienen más fuentes de información que nosotros. Nosotros No, éramos un tanto empíricos en nuestra extraordinario, en actuación. serio. Mira, dos cosas, ¿no? He dicho una cosa súper importante. Tú te has formado estudiando Derecho Civil y es parte de mi historia también. Yo lo contaba en LP un día, de que yo aprendí Derecho Penal estudiando Derecho Civil. Mis grandes maestros fueron Jorge Avendaño, Carlos Cárdenas, Felipe Osterling. En la Católica había muy pocos cursos de penal y los pocos que había, pues había que aprovecharlos. Estabas tú, estaba Felipe Villavicencio, estaba Ugaz, y me acuerdo que el grupo de profesores peleaba por tener más horas, ¿no? Y que sea San Martín, obviamente, y peleaba porque haya más cursos selectivos. Estamos hablando de los años 90. Pero ¿en qué me entrenó el derecho civil? La forma de pensar, ¿no? La gran dogmática del derecho civil hacía que uno entrene el cerebro para poder, digamos, interpretar mejor las leyes, interpretar mejor la doctrina jurídica. Muy importante eso. Y lo segundo, ¿no? Te voy a hacer una pequeña corrección. Para mí tú sí eres un maestro y te voy a decir por qué. Y no es un tema de baladino, te voy a decir por qué. Arsenio Orea ha sido parte de muchas comisiones reformadoras de varias leyes, ¿no? Digamos que gran parte de lo que es la construcción del proceso penal peruano, y me estoy refiriendo al Código Procesal Penal, que nunca entró en vigencia en el año 1991, más que algunas partecitas, ¿no? Como las medidas cautelares, y luego el proyecto del Código Procesal Penal del año 1995, y luego todos los preproyectos que aterrizaron en el Código Procesal Penal del año 2004, en todos esos tú has participado. También en varios proyectos de la reforma del Código Penal, que antes del Código del 91 ha tenido múltiples proyectos hasta el último del año 90. En varias reformas legislativas de leyes penales, procesales, penitenciarias, yo te he visto ahí a la cabeza y trabajando. Entonces, eso es algo que hay que destacar. Luego, también tienes una carrera muy profusa en lo que es la publicación sobre temas de derecho procesal y lo más importante, no hay maestros sin discípulos. Y ahí podríamos hacer el organigrama del grupo de juristas, ¿no? Que te han venido acompañando todos estos años y no son pocos. Entonces, permíteme por favor esa pequeña discrepancia amigable para que le quede claro a todo el mundo por qué te llamo maestro, ¿no? Creo que es un justo reconocimiento. Mira, tengo una segunda pregunta. Carlitos, antes de que pases a eso, tal vez no he mencionado quiénes fueron mis maestros en San Marcos de penal. El maestro Bramón Arias fue mi maestro. Y el maestro Bramón Arias tuvo la generosidad de participar como uno de los fundadores del Instituto de Ciencia Procesal Penal que hicimos, con 15 profesores. El INCIP. El INCIP. Que ya tiene, y el maestro, más de 30 años. Más de 30. Más de 30 años. Y el maestro Bramo, con toda su edad, él fue uno de los primeros y nunca faltaba a ningún compromiso académico, ¿no? Igualmente el maestro Roy Freire, que era su discípulo. La promoción de San Marcos de Derecho de 1965 fue la primera, mi promoción, que le puso el nombre de Luis Eduardo Roy Freire, ¿no? Entonces el maestro Roy, él sí también ha sido un gran inspirador de nuestro trabajo. Hemos tenido también grandes profesores, por ejemplo, Vela de los Santos, grandes profesores, ¿no? Y en consecuencia, sí, en menos cantidad, ¿no? Porque como tú sabes, dedicarse a la ciencia penal y procesal penal era más o menos marginal, ¿no es cierto? Claro, y en claro, consecuencia, claro. Ahora sí hay nuevas generaciones. Sí. Y sí hemos participado en la tarea legislativa, en el Código Procesal Penal, múltiples proyectos, como también en el Código, y siempre lo hemos hecho como tú lo haces, y los que participamos lo hacemos por nuestros países, sin tener absolutamente ninguna remuneración, y con toda la entrega que significa, digamos, dar espacio de nuestro trabajo, nuestras esperanzas y nuestros sueños al derecho penal y al procesal penal, para que nuestro país conquiste alguna vez un proceso penal que al mismo tiempo de ser garantista también sea eficiente. Eso, y Arsenio, me faltó añadir hace un momento, yo te he visto en tiempos donde no había virtualidad,
donde no existían las clases por video, donde todo era presencial. Te he visto subiéndote a aviones, subiéndote a autobuses, dejando el trabajo, yéndote los fines de semana a dar clases prácticamente por todo el país, promoviendo la reforma procesal penal, que se venía, ¿no? Estamos hablando de los años 90, te he visto en los cursos del CEAS, en los tiempos duros acá de la legislación antiterrorista. Me acuerdo con el doctor Robinson González, entre otros. Bueno, claro. Yo le decía al doctor San Martín, eso es una labor de evangelización prácticamente, lo que es llevar la palabra de la Constitución, los principios garantistas a los tribunales, ¿no? Y esa es una obra que para mí es muy plausible, porque como tú bien has dicho, es desinteresada, ¿no? No hay el premio de ahora de tienes 10.000 likes en las redes, tienes el aplauso del público de todos lados que te ven. No, eso es una labor que aparte de desinteresada, no remunerada, aterrizaba, digamos, en la prácticamente satisfacción del público que se formaba y el formador que estaba ahí presente, ¿no? A propósito de esa tarea legislativa de proponer el nuevo Código Procesal Penal, tiene personas y profesores que sí se sacrificaron. Yo me acuerdo que el gran profesor, maestro José Neira, siendo magistrado, los días viernes dejaba su trabajo y se iba a dar una conferencia. Regresaba para el sábado y él dormía en su carro en el aeropuerto para el día siguiente tomar el avión para otro sitio. Esas historias no se han contado, y recuerdo que cuando nosotros hacíamos los cursos de capacitación para que entrara el Código Procesal Penal, los directivos, entre ellos yo, atendíamos a los jueces, fiscales, abogados y policías que venían de todo el Perú y estaban a las 8 de la mañana en la capacitación y nosotros les llevamos el desayuno, los sándwiches, y efectivamente es una historia que no se ha contado. Lamentablemente se ha deteriorado, se ha degradado y se anda diciendo que el Código Procesal Penal ha fracasado. Lo que ha fracasado no es el Código Penal, sino algunos que lo han mal utilizado, y la politización del proceso y eso de utilizar el proceso penal como una herramienta de confrontación, eso es lo que ha desfigurado el modelo. El Código no ha fracasado, han fracasado los que han ejecutado. La aplicación en determinados grupos de casos. Así es, ¿no? Arsenio, y una segunda gran pregunta, ¿no? Tú eres una persona autodidacta, que es la forma además de aprender en estos tiempos. Uno va a la universidad y lo que uno aprende prácticamente en pocas semanas o meses está desactualizado. Y yo te he visto viajando mucho, sobre todo a nivel de la región, a nivel de América Hispana, Argentina, Chile, para la formación procesal penal. El modelo Binder, Mayer, argentino. Entonces, cuéntanos por favor muy rápido cómo ha sido tu proceso de autoaprendizaje de lo que fue el nuevo modelo procesal penal que tú difundes acá en Perú desde los años 90. El acusatorio, ¿no? El adversarial. Yo no he viajado mucho al extranjero y he viajado casi todo el Perú difundiendo el Código Procesal Penal. Pero has interactuado mucho, ¿no? Con los juristas, eso sí. Hemos interactuado bastante. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Chile sobre un evento que organizaban los americanos sobre la reforma procesal penal, fuimos invitados, por cierto, por los USAID en esa época, y vimos que en Chile recién se hablaba y se trabajaba el Código Procesal Penal chileno. Y tuvimos el gran honor de escuchar en esa época a Soledad Alvear, que era ministra de Justicia, ¿no? Y ella decía, en ese evento organizado por los americanos, decía, y por el CEJA, que Chile había empezado la tarea de reformar su Código Procesal Penal, que no tenía Ministerio Público hacía más de 25 años, y que una de las fuentes en que se había inspirado era el Código Procesal Penal de 1991 que habíamos hecho en el Perú, y eso nos llenaba de orgullo. Pero cuando después de 10 o 12 años fuimos a Chile, ellos nos habían sacado 30 años de la reforma. Y después vinieron los chilenos y fueron a toda América Latina y a veces a algunos países del mundo a enseñar cómo debería ser el proceso. En consecuencia, primero fuimos sus inspiradores y luego sus alumnos. Y ese es el proceso que hay que tener en cuenta. La reforma del proceso penal es una tarea, digamos, permanente, y ahora que hay nuevas generaciones, ustedes que sí viajan por el mundo, porque tú viajas en el mundo, yo he viajado por las serranías, yo hablo quechua, aprendí la justicia comunal
escuchando a los ronderos, a los campesinos, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando di una conferencia sobre la justicia comunal, inspirado en Felipe Villavicencio, que fue uno de los primeros que inspiró esa Era juez de corriente. paz, ¿no? Claro. Juez de paz. Y entonces, en Arequipa dicté una conferencia sobre eso. Y un profesor argentino se quedó sorprendido y me dijo: profesor, ¿eso es la justicia campesina y rondera que usted ha dicho? ¿Es cierto? Porque si es cierto, es una justicia más allá del 80% de reconocimiento, gratuita. Ahí no se puede sorprender a los comuneros porque son los jueces naturales. Yo le dije: todo esto es cierto, y le envié la bibliografía que se había escrito sobre esa materia. Mira, de manera que sí, he viajado mucho, pero más por las serranías. Sí, sí, no, sí. Ustedes viajan por el mundo. Pues. Una anécdota para los que no saben. Felipe Villavicencio Terrero, que en paz descanse y se merece un buen descanso porque era un jurista formidable, él era juez de paz letrado de mi barrio. Yo soy de Carmen de la Legua Reynoso, el Callao, el rico Callao, por cierto, para que todos lo sepan. Y Felipe Villavicencio, y me lleno de orgullo decirlo, tomaba el mismo micro que yo para irnos a la Universidad Católica. Entonces, tenía mucho contacto con estas casas del día a día de la fue un gran maestro. Un gran maestro. Un gran ejemplo de honestidad, un ejemplo de estudio, dedicación, ¿no? De aprendizaje. Y su libro, que es fácil de leerlo, ¿cierto? Sin tantas citas en alemán, en italiano, pero muy fácil de comprender. ¿Quién no ha sido alumno de Felipe? No obstante la edad, nosotros leíamos en sus libros. Digamos. Y lamentablemente nos dejó bastante joven para estos tiempos, desde luego. Arsenio, una última pregunta. Tú has vivido el tránsito, lo hablamos hace un momento, entre el abogado penalista que veía el delito de sangre, ¿no? El delito del loco Perochena o de banquero Rossi, ¿no? Estos casos con los que hablaba en su día con el doctor Luis Roy Freire, a los casos, digamos, de alto perfil, de alta gama, que es el derecho penal, económico y empresarial, que empiezan a tener mucho valor en el Perú en los años 90, tanto por la legislación como, bueno, por el desarrollo económico que tiene el país. ¿Cuál es tu consejo para los abogados jóvenes que están en la práctica, ya no en la teoría, sino en la práctica del derecho penal empresarial? ¿Qué es lo que valora una empresa, un cliente corporativo, en un abogado que quiere dedicarse al derecho penal empresarial, económico? ¿Cuál es tu consejo a estos jóvenes como valor, ¿no? ¿Qué le deben de ofrecer al cliente para que el cliente diga: sí, quiero que seas mi abogado? Efectivamente, tú has tocado el tema. Nosotros en el siglo pasado, cuando empezamos como penalistas, éramos abogados de delitos convencionales, violentos, diarios, cotidianos. Y como tú sabes muchísimo más sobre esto, el derecho penal se ha ido expandiendo hacia categorías que antes no se conocían, la empresa y una serie, digamos, de especialidades, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que especialmente cuando se habla de derecho empresarial, se necesita ampliar los horizontes. El derecho penal y el derecho mismo ya resultan insuficientes. Se necesita no una globalización del conocimiento, porque los abogados tenemos, digamos, limitaciones de tiempo y de dedicación, pero sí hay que conocer el fenómeno empresarial y en lo subjetivo para todo abogado, y especialmente para los abogados de las empresas, que pueden ser nacionales e internacionales, el factor confianza, el factor seguridad, ¿no? Y el modesto consejo e invocación que hago a los jóvenes abogados es que no se olviden que al mismo tiempo que su conocimiento y su crecimiento dogmático, teórico, nunca deben olvidarse que los abogados no solamente somos servidores de nuestro cliente, somos sujetos de nuestro país. Y mientras nuestro país tenga un derecho, una justicia, especialmente penal, degradada, manipulada, politizada, nosotros no podemos estar con los brazos cruzados. Creo que nos corresponde afrontar el compromiso y poner un componente dogmático, teórico del conocimiento de la realidad. Si el proceso penal está sufriendo crisis, no es tanto un problema de la norma, sino cómo lo manejan, las ausencias de liderazgo, y en consecuencia creo que sí, antes como ahora, los abogados tenemos
un papel con nuestro país. Entonces, al mismo tiempo de ser grandes abogados, de grandes empresas, de clientes, ricos o pobres, pero que confían en uno, debemos siempre pensar en nuestro país. Y eso es lo que hemos hecho modestamente, no gratuitamente, tú y todos los que participamos, digamos, en las comisiones o en la elaboración normativa, ¿no? Muy interesante lo que dices, Arsenio. Estuve en un foro hace pocos días en Madrid con un experto en compliance que es Alain Casanova, uno de los gurús, los más importantes, y él decía que los negocios se cierran bajo dos conceptos: datos o confianza. Entonces mencionó la confianza. Y la confianza es fundamental, y creo que ese dato es clave para las nuevas generaciones de abogados. ¿Cómo construir confianza? Y eso es algo que se hace a largo plazo. A veces el abogado busca lo inmediato, lo rápido, el premio, digamos, de la noche a la mañana, y creo que en eso hay que tener un poco de paciencia, construir tu marca, construir tu imagen, construir tu perfil profesional, y creo que ese es, digamos, algo en lo que hay que aterrizar. Muy inspirador lo que has mencionado, Arsenio. Te agradezco por la entrevista, por tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada, y nuevamente mi gratitud por tu visita. Un honor tenerte por acá y que te haya dado estos minutos para poder conversar. El honor es mío, y yo no soy una persona ocupada. Era una persona ocupada. Lo sigue siendo, por favor. Tú eres el personaje de la media, eres un referente final sumamente importante. Te escucho mucho en los medios, que opinas con solvencia y con valentía, ¿no? Entonces, muchas gracias, en este país, que muchas veces es el país de los silencios, de los lenguajes encubiertos, una voz que dice lo que piensa, aunque no todos estén de acuerdo con él, es bien importante. Y en esa parte yo admiro mucho a colegas que van a declarar como tú, en forma solvente y valiente. Y eso es muy interesante e imprescindible para nuestro país. Muchas gracias, Arsenio, y amigos, será hasta otra ocasión. Gracias, Arsenio.